Este es un pequeño resumen acerca del ayuno intermitente. Si quieren saber más, les recomiendo irse al podcast, porque ahí hablamos muchísimo más de este tema. Pero esto es para las personas que también nos pidieron un video, entonces aquí les va. Lo prometido es deuda. Bueno, primero que nada, debemos entender que hay varios tipos de este protocolo. Este tipo de protocolos nacieron cuando se empezó a estudiar el Ramadán y se vieron beneficios, sobre todo en la parte de lípidos. Entonces, se generaron diferentes líneas, diferentes investigaciones y se dividen como en 4 tipos generales. El primero es en el que durante un buen tiempo no comes, es decir, 20-36 horas de ayuno seguidas de 20-36 horas de comer ad libidum o de comer lo que necesitas, lo que gustes. Aquí se han visto mejoras en la parte de colesterol, triglicéridos, insulina, pero algo muy curioso es que también que los genes que generan mayor inflamación en esteatosis hepática, que es una enfermedad o bueno, una condición, disminuyeron su expresión, es decir, se fueron apagando estos genes. También se ha visto una mejora en la proliferación de las células cancerígenas, es decir, en el cáncer las células están creciendo y con este tipo de intervenciones hay una disminución en este crecimiento. Hay una mejora en colesterol del bueno, pero también incrementa las cantidades de colesterol LDL, que es el que a veces le llaman como el malo. El segundo tipo es el consumo muy bajo, es decir, durante 1, 2, 3 días a la semana no comes o solo comes el 20 al 30% de lo que tu cuerpo necesita para estar viviendo y moviéndote y haciendo lo que haces. El resto de los días comes el 100% o comes ad libidum. Aquí están las mismas mejoras, pero también se ve una mejora en la grasa visceral, que es la que se relaciona con alteración del funcionamiento de los órganos. Entonces esto está súper padre. Y algo súper interesante es que también hay una disminución en las células adipositas, es decir, las que almacenan la masa grasa. Si quieres saber más acerca de esto, ve al capítulo de Gorditos y Chonchitos que habla específicamente de los adipocitos, porque hay de grasas a grasas, por decirlo así, y hay unas que son protectoras y hay otras que nos llevan a otras enfermedades. Y algo súper interesante también aquí es que mejoró sobre todo la regulación del apetito, relacionado a que hubo una menor fatiga y enojo versus otros protocolos donde era ayuno completo. Entonces digamos que este tipo de dietas es más fáciles de seguir que en las que no comes absolutamente nada. Y bueno, el tercer grupo es el de restricción horaria de alimentos, en donde solo comes de 12 a 13 horas. ¿De qué depende? Del protocolo. Los protocolos que más investigación tiene son los que solo comes 8, que se llaman 8-16, solo comes 8 horas de todo tu día, y el ayuno está sobre todo en la parte de la noche. Eso es muy importante, más adelante vamos a ver por qué, pero pista, se relaciona con el ciclo circadiano. Aquí hay mejoras sobre todo en la parte de resistencia a la insulina, que se mide por medio del índice OMA. Muy importante aclarar, y que por eso les digo, vean el podcast porque ahí hablamos más a profundidad, pero es que la mayoría de estos protocolos se hicieron en personas que ya tenían estos valores alterados. Entonces, si yo no tengo esas alteraciones, pues es difícil que vea mejoras. Y si los tengo medio alterados y muy alterados, lo más probable es que la persona que los tiene muy alterados tenga mayores beneficios, que así es lo que pasó en los estudios. Y el último grupo es simplemente los religiosos. Aquí el que tiene mayor estudio van en torno al Ramadán, pero pues hay muchas religiones que también lo practican. El ciclo circadiano, ¿qué es? No es más que el reloj de nuestro cuerpo, el reloj biológico, el que se sincroniza con el sol, con la luz solar, y con base en eso va liberando diferentes moléculas, diferentes hormonas a lo largo de cada momento del día. Entonces vemos que, por ejemplo, en la noche nuestro cuerpo no es tan eficiente para procesar los carbohidratos. Entonces, es una de las razones por las que un comedor nocturno, alguien que se levanta en la noche o incluso las personas que trabajan de noche, tiene un mayor riesgo a enfermedades como el síndrome metabólico, como
colesterol alto, como incluso diabetes y obesidad. Y pues resulta que aquí es donde tenemos en cuenta que la calidad y la cantidad de nuestro sueño altera y mucho nuestra salud. Y no solamente la nuestra, sino también la de nuestras bacterias, que tienen que ver con nuestras emociones, pero también con la función de nuestras neuronas, pero también con qué tanta capacidad tenemos de aprovechar ciertos nutrientes. Entonces, lo que nos conviene es tenerlas felices. Y felices y en buen estado son cuando están en gran variedad. Y resulta que comer por la noche se relaciona con una disminución en la variedad de nuestras bacterias, en donde ha habido mayor evidencia. Si se fijan, la mayoría son patologías, es decir, enfermedades. Entre ellas, las que tienen mayor evidencia son las que tienen que ver con el síndrome metabólico, que son obesidad y sobrepeso. Por ejemplo, el protocolo que más me gusta, muestra que es más eficaz que una restricción común, pero en este protocolo también tenían unas intervenciones muy cercanas de nutrición, seguían actividad física, entonces tenía que ver mucho con el estilo de vida. Mejoraron mucho su peso, mejoraron su composición corporal, es decir, la cantidad de grasa que tenían y sobre todo la parte de la resistencia a la insulina. Entonces hay grandes oportunidades en este tipo de dietas, pero hay que saber cómo llevarlas, qué tipo y en qué casos. Otro caso en el que nos puede ayudar es la parte de enfermedades cardiovasculares, porque incluso he visto que en ratas mejora la respuesta al estrés cardíaco del cerebro. Es decir, puede mejorar el que está pasando en nuestro cuerpo cuando hay un infarto o incluso en el Alzheimer, en el Parkinson. Entonces, hay mucho por seguir investigando para poder decir si es clínicamente relevante, es decir, si se puede usar en humanos y en qué humanos. También se ha visto una mejora en enfermedades autoinmunes como múltiple esclerosis, como artritis reumatoide específicamente, o incluso en diabetes tipo 1, y la proliferación de células cancerígenas. A modo de resumen, les preparamos estos puntos. El primero es que sí hay evidencia, pero en su mayoría enfocada en mejora de lípidos, de peso, de cómo funciona la glucosa en nuestro cuerpo. Y los protocolos que tienen mayor evidencia son los de restricción horaria, y específicamente donde hay una restricción de 8 a 10 horas. El segundo grupo que tiene mayor evidencia es en donde hay una restricción, pero de cantidad de calorías. Es decir, unos días comemos 20-30% de lo que deberíamos y otros días comemos el 100%. Algo muy importante es que sí se tiene que acompañar de una intervención de estilo de vida. Es decir, no podemos dejar a un lado ni el ciclo circadiano ni la microbiota, e incluso ya he visto que si lo acompañas, por ejemplo, de ciertos tipos de ejercicio, hay una mayor neuroplasticidad, es decir, la función cognitiva mejora. El cómo nuestro cerebro está funcionando mejora, y eso puede ayudarnos tanto para enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, como Parkinson, como para la función del día al día. Pero esto es una hipótesis, todavía no se ha probado al 100%. Último, también es importante destacar que son muy pocos los estudios que sí muestran mejores resultados que una restricción estándar. Entonces, lo mejor siempre va a ser una dieta individualizada. Y bueno, esto es todo por hoy. Yo soy Victoria y no olviden escucharnos en el podcast. Hasta la próxima.